Hay nombres que, con el tiempo, dejan de ser solo nombres. Se convierten en algo más difícil de definir, en una pregunta sin respuesta, en una historia que todo el mundo cree conocer, pero que nadie ha terminado de contar. Y el nombre de Sergio Mayer es, sin duda alguna, uno de esos nombres. Un hombre que pasó de ser ídolo de millones a convertirse en uno de los personajes más comentados, más cuestionados y más misteriosos del mundo del espectáculo en México. Un hombre cuya trayectoria tiene demasiados giros, demasiadas coincidencias, demasiadas preguntas que nadie ha sabido responder del todo. Hoy vamos a recorrer esa historia, no como un juicio, no como una acusación, sino como lo que realmente es, una historia humana, llena de sombras y de luces, tan de éxitos y de momentos que aún hoy generan conversaciones en los pasillos de la industria del entretenimiento y en los corredores del poder político de México. Pero antes de comenzar, necesito pedirte algo. Necesito que te quedes hasta el final, porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos no es lo que aparece en los titulares. Es lo que está entre líneas, lo que se susurra, lo que circula en los círculos que no tienen acceso al micrófono. Y si en algún momento durante este video sientes que algo no cuadra, que algo no encaja, que hay una pieza del rompecabezas que falta, es porque probablemente tienes razón. Así que quédate, porque esto apenas está comenzando. Retrocedamos al principio, a los años en que Sergio Mayer era simplemente un joven con sueños en los ojos y una sonrisa capaz de detener el tiempo. A finales de los años 80, México vivía una transformación cultural profunda. La televisión era el rey absoluto del entretenimiento. No había redes sociales, no había YouTube, no había manera de hacerte famoso de la noche a la mañana, a menos que la pantalla chica te eligiera a ti. Y la pantalla chica eligió a Sergio Mayer. Nació en 1966 en Ciudad de México. Creció en un entorno humilde, lejos del glamour que después lo envolvería. Desde joven mostró dos cosas que nunca lo abandonarían: una presencia física imponente y una ambición silenciosa pero firme. No era el tipo que gritaba que quería ser famoso. Era el tipo que simplemente actuaba como si ya lo fuera. Y esa energía, esa confianza que algunos describían como natural y otros como calculada, fue la que lo llevó a cruzar la puerta que cambiaría su vida para siempre. A principios de los 90, Sergio Mayer se convirtió en integrante de Garibaldi. Si eres de cierta generación, no necesitas que te explique qué fue Garibaldi, pero para quienes no lo vivieron, hay que entender el tamaño de ese fenómeno. Garibaldi no era simplemente un grupo musical, era un estallido cultural. Era la respuesta de México a los grupos de chicos que arrasaban en el mundo. Eran canciones que se metían en la cabeza y no salían. Eran coreografías que millones de niños y adolescentes repetían frente al espejo. Eran caras en las portadas de las revistas, en los pósters que decoraban las habitaciones, en los programas de televisión más vistos del país. Y Sergio Mayer era una de esas caras. De hecho, para muchos era la cara. Y aquí viene el primer gancho de esta historia, el primero de muchos momentos en los que algo no termina de cuadrar del todo. Sergio Mayer, siendo parte del grupo más popular de México en ese momento, tomó decisiones que en ese entonces parecieron naturales, pero que, vistas desde hoy, generan preguntas. ¿Por qué alguien en la cima del éxito masivo empieza a moverse en círculos tan distintos a los del entretenimiento puro? ¿Por qué las conexiones que comenzó a construir en esos años no eran solo conexiones del mundo artístico?
Los rumores de esa época hablan de reuniones, de presentaciones, de personas que no solían aparecer en los conciertos de un grupo pop, pero que, según se decía, estaban muy interesadas en los movimientos de ciertos artistas. Nadie lo ha confirmado oficialmente, pero tampoco nadie lo ha desmentido del todo. Con Garibaldi duró lo que duran los fenómenos cuando el mercado los necesita y un poco más. El grupo se disolvió, se reorganizó, cambió de integrantes, perdió fuerza. Fue el ciclo natural de ese tipo de propuestas. Pero mientras el grupo declinaba, Sergio Mayer hacía algo que muy pocos de sus compañeros lograron: sobrevivir. No solo sobrevivir, reinventarse. Y esa capacidad de reinvención es, posiblemente, la característica más fascinante y más inquietante de toda su historia. Después de Garibaldi, Mayer se consolidó como actor. Telenovelas, series, proyectos televisivos que lo mantuvieron en el ojo público. Pero había algo diferente en la manera en que él construía su carrera. Mientras otros artistas dependían completamente de los proyectos que les ofrecían, Mayer parecía tener otra dimensión, otra red, o otra capa de conexiones que no era visible para el público general, pero que, según personas que trabajaron cerca de él en esa época, era perfectamente perceptible para quienes sabían mirar. Se hablaba de su capacidad para moverse con comodidad en ambientes muy distintos. Una noche en la televisión, al día siguiente en una reunión de negocios, una semana después en un evento político. No era algo que él ocultara, al contrario. Mayer siempre proyectó esa imagen de hombre con múltiples mundos. Y eso que en la superficie parecía una virtud, es también lo que comenzó a rodear su figura de una especie de niebla, de esa niebla en la que los rumores viven muy cómodamente, porque cuando alguien pertenece a demasiados mundos al mismo tiempo, nadie sabe exactamente a cuál de ellos le debe lealtad. Y esa es una pregunta que, o en el caso de Sergio Mayer, muchas personas se han hecho en voz baja durante décadas. Hablemos de su vida personal, porque no se puede entender a un personaje público sin entender lo que construye en la intimidad, o al menos lo que deja ver de esa intimidad. Sergio Mayer se casó con Isabela Camil en 1999. La boda fue uno de los eventos sociales más comentados de ese año. Dos figuras del espectáculo, dos presencias poderosas, dos personas que, según todos los que los conocían, formaban una pareja que generaba tanto admiración como preguntas. Porque Isabela Camil también era, y sigue siendo, una mujer con su propio mundo, con sus propias conexiones, con sus propios círculos que van mucho más allá de la farándula. Y la unión de esos dos universos creó algo que hasta hoy resulta difícil de descifrar completamente. De esa relación nacieron hijos. Una familia construida bajo los reflectores, pero también, según quienes los conocen, con una solidez que sorprende a muchos. Eso hay que reconocerlo. En un mundo donde las parejas del espectáculo se forman y se disuelven con una velocidad que marea, la de Mayer y Camil resistió. Y esa resistencia también ha generado sus propios rumores, sus propias teorías, sus propias versiones de los hechos que circulan en ciertos ambientes con una convicción que resulta cuanto menos llamativa. Pero el gran salto, el momento que dividió definitivamente la historia de Sergio Mayer en un antes y un después, llegó cuando decidió dar el paso a la política. Y aquí es donde la historia se complica de verdad. En 2018, Sergio Mayer se convirtió en diputado federal por el partido Morena, el mismo movimiento político que llevó a Andrés Manuel López Obrador
a la presidencia de México. Y ese movimiento, esa decisión de cruzar la línea que separa el mundo del espectáculo del mundo del poder real, despertó una tormenta de reacciones que todavía no ha terminado de amainar. Para muchos fue incomprensible. ¿Qué hacía un excantante de Garibaldi en el Congreso de la Unión? ¿Qué sabía Sergio Mayer de legislación, de política pública, de los problemas reales de los ciudadanos mexicanos? Las críticas fueron inmediatas y fueron duras. Pero también fueron, en muchos casos, demasiado superficiales. Porque quedarse solo en la pregunta de si un artista puede ser político es perderse la pregunta más importante. ¿Por qué Sergio Mayer quería ser político? ¿Y qué recibió a cambio de serlo? Porque hay algo que los que siguieron su trayectoria legislativa señalaron desde el principio. Mayer no llegó al Congreso como un personaje decorativo. No fue la típica figura del espectáculo que presta su nombre y su cara para llenar un curul sin más. Mayer llegó con agenda, con propósitos, con conexiones que en ese nuevo contexto cobraron un peso diferente. Y esas conexiones, de nuevo, son el elemento que más conversaciones ha generado. Las más incómodas, las más persistentes, las que nadie ha terminado de explicar del todo. Se habló de su relación con figuras del partido, con personas del entorno presidencial, con actores del mundo empresarial que de pronto aparecían en las mismas fotografías, en los mismos eventos, en los mismos momentos que Sergio Mayer. No es algo que se pueda probar con documentos públicos. Pero en el mundo de la política mexicana, donde las apariencias tienen tanto peso como los hechos, esas fotografías, esas coincidencias, esos momentos compartidos, construyen narrativas que son muy difíciles de ignorar. Y luego llegaron los casos que pusieron su nombre en los trending topics por las razones más incómodas posibles. El caso de Sergio Mayer y su relación con el llamado caso Imbal, con denuncias de artistas, con señalamientos que apuntaban a un uso de su posición para resolver o bloquear ciertos asuntos que involucraban figuras del medio artístico. Los detalles de todo esto son complejos, tienen múltiples versiones, y ninguna de ellas tiene un cierre definitivo. Eso también hay que decirlo con toda claridad. Pero lo que sí existe, lo que nadie puede negar, o es que su nombre quedó asociado a conversaciones muy específicas sobre el poder, su uso y sus límites. Y aquí viene uno de esos momentos en los que hay que hacer una pausa. Porque hay algo en la historia de Sergio Mayer que resulta genuinamente extraordinario, y no en el sentido necesariamente positivo de la palabra. Este hombre lleva décadas en el ojo público, décadas en las que ha atravesado escándalos, cuestionamientos, cambios de imagen, cambios de mundo. Y sin embargo, siempre aparece, siempre resurge, siempre encuentra la manera de seguir siendo relevante, de seguir teniendo presencia, de seguir siendo parte de la conversación pública. Eso no es casualidad, eso no es suerte, eso es o bien una habilidad extraordinaria para la supervivencia política y mediática, o bien algo más, o algo que tiene que ver con esas conexiones que nadie ha terminado de explicar del todo. Los rumores más persistentes sobre Sergio Mayer no tienen que ver con escándalos de vida personal. No son del tipo que venden revistas de farándula. Son de otro tipo. Son rumores sobre influencia, sobre favores, sobre la existencia de una red de contactos que operaría en la sombra, que conectaría mundos que en teoría no deberían estar conectados, y que explicaría por qué ciertos proyectos prosperan, por qué ciertas personas aparecen y desaparecen de ciertos espacios, y por qué el nombre de Mayer siempre parece estar cerca, cuando algo importante ocurre en la intersección del mundo artístico,
y el mundo político en México. Hay quienes dicen haberlo visto. Hay quienes dicen haber sido parte de esas dinámicas. Hay quienes han hablado, con nombres cambiados y detalles omitidos, de situaciones que describen un universo paralelo al que el público conoce. Pero nadie ha salido con todo. Nadie ha roto el silencio de manera completa. Y ese silencio tan consistente, tan sostenido, también dice cosas. Pensemos en algo por un momento. Pensemos en la cantidad de personas que a lo largo de los años han tenido roces con Sergio Mayer, en la cantidad de artistas que en algún momento han mencionado su nombre en conversaciones de pasillo, en la cantidad de periodistas que dicen haber seguido hilos que llegaban hasta él y que por razones que no siempre explican con claridad, decidieron no publicar. ¿Cuántos silencios hacen falta para construir un misterio? En el caso de Sergio Mayer, parece que bastantes, y que ese misterio está muy bien construido. Hay un período específico en la vida pública de Mayer que merece atención especial: los años en que fue presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía en la Cámara de Diputados. Ese cargo lo puso en una posición de influencia directa sobre la industria que lo había formado, sobre los fondos públicos que financian proyectos artísticos, sobre los mecanismos de apoyo estatal a la cultura. Y desde esa posición, según múltiples versiones que circularon en ese período, Mayer habría ejercido un tipo de influencia que fue descrita de maneras muy distintas dependiendo de quién lo describiera. Para unos fue un gestor eficiente. Para otros fue algo considerablemente más problemático. Las denuncias que llegaron en ese período no fueron silenciosas. Algunos artistas de renombre, algunas voces reconocidas de la cultura mexicana, pusieron su nombre en comunicados, en declaraciones públicas, en denuncias formales o semiformales, que apuntaban en direcciones muy específicas. Lo interesante, lo realmente llamativo, es lo que ocurrió después con esas denuncias. O más precisamente, lo que no ocurrió. Porque en muchos de esos casos, el proceso se complicó. Los hilos se enredaron, los tiempos se extendieron, y el resultado final quedó lejos de la claridad que esas denuncias originales parecían merecer. ¿Significa eso algo concreto? No necesariamente. El sistema judicial mexicano tiene una historia larga y documentada de procesos complicados, de tiempos interminables, de resultados que sorprenden. Pero cuando esa complejidad aparece de manera repetida alrededor del mismo nombre, la pregunta que surge de manera natural, casi inevitable, es si es coincidencia o si hay algo más. Y ese algo más es lo que nadie ha podido demostrar con certeza, pero que tampoco ha desaparecido de la conversación. Hablemos de las personas que rodean a Sergio Mayer. ¿Por qué un hombre no se define solo por sus acciones, sino también por sus círculos? Y los círculos de Mayer han sido, a lo largo de los años, extraordinariamente diversos y en algunos casos extraordinariamente reveladores. Ha tenido conexiones con figuras del mundo empresarial que operan en sectores que van mucho más allá del entretenimiento. Ha mantenido relaciones con personajes políticos de distintas épocas y distintos colores ideológicos, lo cual, en el México polarizado de las últimas décadas, no es un detalle menor. Ha estado presente en eventos y espacios donde la mezcla de poder económico, poder político y poder mediático crean esa química particular que define en gran medida cómo funciona realmente el México que no sale en los noticieros oficiales. Y hay nombres que aparecen en ese universo de Mayer que por sí solos abren conversaciones complejas. Nombres del mundo de los negocios,
con historias propias que no son precisamente sencillas, nombres de la política con trayectorias que generan sus propias preguntas, nombres del espectáculo que tienen vínculos con todos los mundos anteriores. No es posible, y tampoco sería correcto, establecer aquí conexiones directas que no han sido probadas. Pero lo que sí es posible decir es que el mapa de relaciones de Sergio Mayer es inusualmente complejo para alguien que, en teoría, empezó simplemente queriendo ser artista. ¿Cuándo comenzó a construirse ese mapa? Y esa es la pregunta que más intriga genera entre quienes han seguido su historia con atención. Algunos dicen que el proceso fue gradual, natural, el resultado inevitable de alguien que sabe moverse socialmente con una habilidad fuera de lo común. Otros tienen versiones más específicas, versiones que sitúan ciertos encuentros clave en momentos muy concretos de la trayectoria de Mayer. Encuentros que no son de dominio público, que no quedaron registrados en las crónicas del espectáculo, pero que, según quienes afirman haberlos conocido o presenciado, fueron definitivos en la configuración de lo que Sergio Mayer es hoy. No vamos a inventar lo que no sabemos. Eso no es lo que hacemos aquí. Pero sí vamos a decir con claridad que hay una arquitectura en la vida de este hombre que no es completamente visible desde afuera, y que los elementos que sí son visibles sugieren que lo que está oculto podría ser considerablemente más interesante que lo que está a la vista. Pensemos por un momento en los artistas que han tenido conflictos con Sergio Mayer a lo largo de los años, en la naturaleza de esos conflictos, en cómo comenzaron y, más importante, en cómo terminaron. Hay un patrón que algunos observadores han identificado, aunque con mucha cautela, porque identificar patrones en la vida de personas públicas es siempre un ejercicio que puede llevar a conclusiones equivocadas. Pero el patrón, si es que existe, sería más o menos este. Los conflictos que involucran a Mayer raramente llegan a un punto de quiebre definitivo y público. Hay ruido, hay declaraciones, hay un período de tensión visible, y luego, de alguna manera, las cosas se complican, se enredan, se silencian. No necesariamente se resuelven, pero sí se silencian. ¿Es eso habilidad política? ¿Es la experiencia de alguien que ha aprendido muy bien cómo funciona el ecosistema mediático y sabe exactamente qué hacer para que una historia pierda fuerza? ¿O hay algo más detrás de esos silencios? De nuevo, no hay respuesta definitiva. Pero la pregunta sigue siendo válida, sigue siendo necesaria. Hay un aspecto de la historia de Sergio Mayer que merece una reflexión especial, y que tiene que ver no con lo que hizo, sino con lo que representa. Mayer es, en muchos sentidos, un espejo del México de las últimas 3 décadas. Un México donde las fronteras entre el mundo del espectáculo, el mundo de los negocios y el mundo de la política se volvieron progresivamente más borrosas, donde ser famoso abrió puertas que antes estaban reservadas para otros perfiles, donde la imagen, la presencia, la capacidad de generar atención se convirtieron en formas de capital tan válidas como el dinero o el apellido. En ese México, Sergio Mayer encontró un espacio que quizás en otro país o en otra época no habría existido para alguien con su perfil, y lo ocupó con una determinación que, independientemente de todo lo demás, merece ser reconocida. Llegó a la música desde la nada. Llegó a la actuación desde la música. Llegó a la política desde la actuación. Cada uno de esos saltos requirió algo que la mayoría de las personas no tiene. No solo ambición, no solo contactos, algo más difícil de definir,
una capacidad para leer los momentos, para entender cuándo moverse y en qué dirección, para construir narrativas sobre sí mismo que resultaran creíbles para públicos muy distintos. Eso es, en sí mismo, una forma de talento. Incómoda para muchos, sí. Cuestionable en sus aplicaciones, quizás. Pero un talento al fin. Y sin embargo, ese talento, esa capacidad, han dejado a su paso una estela de preguntas que no tiene respuestas claras. Una estela de personas que dicen haber vivido situaciones que no se cuentan en voz alta. Una estela de conexiones que, puestas todas juntas en el mismo mapa, dibujan algo que es muy difícil de ignorar completamente. Uno de los episodios más comentados en los círculos que siguen la trayectoria de Mayer es el que tiene que ver con su posición durante la administración de López Obrador y los conflictos que surgieron dentro de su propio espacio político, o porque si hay algo que revela verdaderamente la complejidad de un personaje político, es observarlo cuando las tensiones internas de su propio mundo lo colocan en posiciones incómodas. Y Mayer ha estado en varias de esas posiciones, momentos en que la lealtad que debía a ciertos sectores chocaba con los intereses que tenía en otros, momentos en que su nombre aparecía en conversaciones donde no era exactamente bienvenido, pero tampoco podía ser ignorado. Cómo navegó esas tensiones es algo que muy pocas personas pueden describir desde adentro. Pero lo que sí quedó visible desde afuera es que navegó, que no se hundió, que encontró de alguna manera la manera de seguir flotando cuando muchos esperaban que el peso de ciertos cuestionamientos lo llevara hacia abajo. ¿Cómo se explica eso? Los que le son favorables dirían que es porque en el fondo no hay nada que explicar, que los rumores son solo eso, rumores, y que la resistencia de Mayer es simplemente la resistencia de alguien que no ha hecho nada que justifique su hundimiento. Los que no le son favorables tienen otras teorías. Teorías que hablan de protecciones, de pactos, de acuerdos que no son visibles para el público, pero que funcionan con una eficiencia notable en los espacios donde el poder real se ejerce. Y luego están los que simplemente no saben, los que observan, los que preguntan, los que no encuentran respuestas satisfactorias en ninguna de las narrativas disponibles. Y ese grupo, curiosamente, parece ser el más numeroso. Hablemos de algo que rara vez se menciona cuando se habla de Sergio Mayer. Hablemos de las personas que lo defienden, porque existen. Y no son poca cosa. Hay figuras del mundo artístico que cuando se les pregunta por Mayer, dan testimonios de generosidad, de apoyo en momentos difíciles, de gestos que no quedaron registrados en las crónicas del espectáculo porque nadie consideró que fueran noticia. Hay personas del ámbito político que describen a un hombre con capacidad de trabajo real, con voluntad de entender temas complejos, con una seriedad en su función legislativa que no siempre coincide con la imagen que los medios construyeron de él. Esos testimonios existen, son reales, y sería deshonesto ignorarlos solo porque complican la narrativa, porque la realidad de los seres humanos es siempre más compleja que cualquier narrativa. Las personas no son un solo trazo, son contradictorias, matizadas, capaces simultáneamente de generar admiración y sospecha, de hacer cosas que merecen respeto y cosas que generan preguntas legítimas. Sergio Mayer parece ser, en ese sentido, un personaje extraordinariamente humano, con todas las complejidades que eso implica, lo cual no resuelve ninguna de las preguntas que hemos planteado en este video, pero sí ayuda a entenderlas en un contexto más honesto. Hay un rumor, uno específico,
que circula desde hace años en ciertos ambientes y que nunca ha tenido ni confirmación ni desmentido oficial. No lo vamos a presentar como verdad porque no lo sabemos, pero sí vamos a decir que existe, que persiste, y que la persistencia de ciertos rumores en ciertos ambientes dice algo sobre la percepción que existe de un personaje, independientemente de su veracidad factual. Ese rumor habla de que el salto de Sergio Mayer al mundo político no fue una decisión personal, ni siquiera una decisión de partido. Habla de que hubo intermediarios, personas que lo identificaron como el perfil adecuado para una función específica dentro de un sistema político específico. Personas que vieron en su capacidad para moverse entre mundos diferentes una utilidad concreta para propósitos que iban más allá de simplemente tener un diputado con cara conocida. Si eso es verdad, implicaría que la historia de Mayer en la política es, en parte, la historia de alguien que fue elegido para un rol antes de que él mismo entendiera completamente en qué consistía ese rol. Y si no es verdad, sigue siendo un rumor extraordinariamente coherente con los elementos que sí son verificables de su trayectoria. De nuevo, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que circula, y que las personas que lo cuentan no son precisamente personas sin credibilidad en sus propios contextos. Pensemos en el futuro, en lo que viene. Sergio Mayer sigue siendo parte del paisaje público de México. Sigue apareciendo, sigue haciendo declaraciones, sigue estando presente en los momentos que importan dentro de los espacios que ha ocupado a lo largo de los años. No ha desaparecido, no se ha retirado, no ha dado señales de querer salir del escenario, cualquiera que sea la forma que ese escenario tome. Y eso también genera preguntas. ¿Qué es lo que mantiene a alguien con su nivel de exposición pública, con todos los cuestionamientos que ha acumulado, con todos los rumores que lo rodean, tan firmemente plantado en los espacios de visibilidad y de poder? ¿Es simplemente la inercia de una carrera que siempre encontró la manera de continuar? ¿Es la necesidad de mantenerse visible para protegerse? ¿O hay algo más en juego? ¿Compromisos que no se pueden abandonar simplemente porque uno decida que ya tuvo suficiente? Estas preguntas no tienen respuestas que podamos ofrecer aquí, pero sí son las preguntas correctas, las que cualquier persona que observe la trayectoria de Sergio Mayer con honestidad debería estar haciéndose. Hay algo que nos parece importante decir antes de cerrar esta historia, aunque no sea un cierre definitivo, porque esta historia no tiene cierre definitivo todavía. Hay algo en la figura de Sergio Mayer que resulta, en el fondo, profundamente revelador de algo que va mucho más allá de él como individuo. Revela cómo funciona la mezcla de fama, poder y dinero en México. Revela los mecanismos a través de los cuales ciertas personas se instalan en ciertos espacios y resultan casi imposibles de desalojar de ellos. Revela los silencios que el miedo, el interés o la complicidad construyen alrededor de ciertos nombres. Y revela también los límites del periodismo, de la justicia, de la opinión pública, cuando se enfrentan a estructuras que operan con una eficiencia que no depende de ser visibles para ser efectivas. Todo eso está, de alguna manera, encapsulado en la historia de este hombre, en sus éxitos y en sus sombras, en sus logros y en sus preguntas sin respuesta, en la distancia entre el joven que cantaba en Garibaldi con una sonrisa que detenía el tiempo y el personaje multidimensional, contradictorio y persistentemente misterioso en que se convirtió. ¿Es Sergio Mayer culpable de algo? No lo sabemos,
No tenemos elementos para afirmarlo. Es completamente inocente de todo lo que se ha susurrado sobre él a lo largo de décadas. Tampoco lo podemos afirmar con certeza. Lo que sí podemos decir es que su historia merece ser contada con la honestidad de reconocer que hay más preguntas que respuestas, que hay más sombras que certezas, y que esas sombras, esas preguntas, esas conexiones que generan sospechas y que nadie ha explicado del todo, son parte de una historia que México debería tener el derecho de conocer completa. Algún día quizás lo hará. Algún día, quizás, alguien que sabe más de lo que ha dicho decidirá hablar. Alguien que conoce esas conexiones, esos encuentros, esos acuerdos que se negociaron en espacios que no tienen testigos inconvenientes, decidirá que el silencio ya no vale lo que alguna vez valió. Y ese día, la historia de Sergio Mayer tendrá un capítulo adicional, uno que probablemente cambiará la manera en que se interpretan todos los capítulos anteriores. Hasta entonces, lo que tenemos es lo que hemos recorrido hoy. Un hombre que llegó desde la nada, que construyó una carrera con piezas que no siempre encajan de manera completamente obvia, que acumuló conexiones que van mucho más allá de lo que su perfil visible debería explicar, que sobrevivió cuestionamientos que hundieron a otros, que sigue estando presente cuando muchos ya no esperaban verlo, y que tiene, alrededor de su nombre, una nube de rumores, de silencios, de preguntas sin respuesta, que es demasiado persistente para ser completamente irrelevante. Esa es la historia de Sergio Mayer, o al menos la parte de ella que podemos contar hoy, la que está a la luz, la que se puede rastrear, observar, conectar. El resto está todavía en la sombra, esperando su momento, esperando a alguien con la voluntad y la capacidad de sacarlo a la superficie, porque las historias que importan no desaparecen, solo esperan, y las conexiones que siempre han generado sospechas, esas que nadie ha explicado del todo, también siguen esperando, pacientes, persistentes, como todo lo que tiene suficiente peso como para no poder ser ignorado para siempre.